Hola y bienvenidos a este nuevo video en mi canal donde hablamos sobre literatura ecuatoriana. El día de hoy les tengo a la obra más polémica que se haya escrito en nuestro territorio ecuatoriano y también a la obra que más se ha leído y digamos la obra más trascendental sobre nuestra literatura. Hablamos nada más ni nada menos que de la obra de Jorge Icaza Huasipungo, la obra que más polémica ha despertado dentro de nuestra nación hasta el día de hoy. Hay mucha gente muy a favor de Huasipungo, hay mucha gente muy en contra de Huasipungo y algo que podemos estar seguros es que esta novela no deja indiferente a nadie dentro de nuestro país. Pues bien, vamos a entrar en materia. Jorge Casa nació en Quito en el año de 1906 y se supone que cuando él era niño había sido llevado hacia la hacienda que tenían sus familiares y se supone también que ahí había visto la realidad de las condiciones de vida de los indígenas y que supuestamente eso lo marcaría para siempre el ámbito narrativo, estamos hablando del ámbito artístico del cual él se va a enfocar. Ahora, él luego estudió en la ciudad de Quito en el Colegio San Gabriel y se supone que también que renunció a sus estudios por dedicarse a escribir dramas. Sin embargo, no es en el drama como género literario en el cual él logra la gran fama literaria o el gran esplendor literario, sino más bien va a ser en sus obras narrativas. En el año de 1933, él publicó su primer libro llamado Barro de la Sierra, un libro de cuentos, pero al siguiente año, 1934, él va a publicar su primera novela, Huasipungo, con la cual él salta a la fama. Inmediatamente el siguiente año, 1935, él va a ganar un premio nacional publicando el libro Las calles, que también es un libro indigenista, y su, digamos, el culmen de su obra literaria va a terminar con la publicación de El Chuya Romero y Flores. Claro que se supone que tiene más obras literarias, sin embargo, a decir de varios críticos, su, digamos, su impronta termina con la publicación del Chuya Romero y Flores. Que bueno, si quieres que hablemos sobre Chuya Romero y Flores, podemos hacer un análisis en otro video, tan solo pídelo en los comentarios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la novela Huasipungo? ¿Qué es un Huasipungo? Un guasipungo era una parcela de tierra de una hacienda que se entregaba a los indígenas a cambio de su trabajo en la hacienda en lugar de una remuneración monetaria. En un típico guasipungo, los indígenas construían chozas y usaban la tierra circundante para cultivar los alimentos. Este era uno de los modos de explotación más usados durante la colonia y que se mantuvo vigente hasta la revolución agraria de mediados del siglo XX. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de algunos datos de la obra Huasipungo. ¿Qué es lo que le hace tan trascendental a esta obra? Primero, empezaremos diciendo que la obra se inscribe dentro del movimiento del realismo social en la famosa generación de los 30, de la cual nosotros ya habíamos hablado extensamente en otros videos. Habíamos dicho que la generación del 30 tiene algunas corrientes del indigenismo, que es con la que se inicia. En este caso está la cabeza de este movimiento, Jorge Icaza. De ahí teníamos al grupo de Guayaquil y por último teníamos a la negritud, de la cual también habíamos hablado un poco con la novela Juyungo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la obra Huasipungo en la corriente del indigenismo? Si bien no es la primera novela indigenista que se publica en nuestro país, porque ya se había publicado antes Plata y Bronce, y además, Guasipungo tiene la famosa triada arquetípica de una novela indigenista en la cual se supone que hay el hacendado o el rico, hay el cura y hay el indígena sometido. La pregunta que se hace la gran mayoría de gente, de críticos y de personas que estudian esta novela es ¿por qué Guasipungo sí llega a niveles, digamos, de éxito literario tan grande y por qué no lo hace justamente Platibronce, siendo Platibronce la primera novela indigenista del Ecuador? ¿Por qué Guasipungo llega tan alto? Es más o menos la pregunta que vamos a tratar de responder, y digo tratar porque esta es una novela como clásico literario de nuestra República del Ecuador, es una novela muy, digamos, muy grande para abarcarla en un solo video. Ahora, vamos al resumen de la obra Huasipungo. En este caso voy a utilizar ciertos conceptos de los estudios estructuralistas sobre la novela porque en este caso me va a servir mucho para, digamos, establecer la totalidad de la obra sin profundizar en exceso en ella, en el sentido de del resumen de la obra me refiero. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a topar temas como el objeto de búsqueda. ¿Qué es el objeto de búsqueda? Es aquello que un personaje principal en una historia está buscando. En este caso,
también voy a hablar sobre los ayudantes que tiene el personaje para conseguir su objeto de búsqueda y en el cómo consigue o no el objeto de búsqueda este personaje principal. Dentro de la obra Posipungo nosotros vamos a manejar dos tramas principales. La primera trama será la de Alfonso Pereira y la segunda trama va a ser la de Andrés Chiliquinga. Y desde este planteamiento nosotros ya vamos viendo cómo se abre un gran abismo entre las dos tramas. Tenemos a Alfonso Pereira, que es el hacendado, el que tiene poder, y tenemos a Andrés Chiliquinga, el indígena, el que vive en las condiciones de miseria. Podríamos decir que desde el principio y el planteamiento de la novela nosotros ya vamos abriendo una gran brecha que va a, pues bueno, va a crear una gran tensión que va a mantener a los lectores aferrados dentro de esta obra. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la primera trama? Tenemos al personaje principal, Alfonso Pereira, quien es llamado por su tío y es su tío el que le da el objeto de búsqueda a Alfonso Pereira, a través obviamente de otro personaje llamado Mr. Chappie, que es un gringo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le encomienda el tío de Alfonso Pereira a Alfonso Pereira? Se supone que los gringos habían descubierto, o se supone que habían descubierto, este petróleo en la hacienda que tenía Alfonso Pereira, en la hacienda del Cuchitambo. Entonces el tío le dice a Alfonso, ¿sabes qué? Necesitamos que construyas una carretera para poder buscar este petróleo. Y ese va a ser el objeto de búsqueda al cual se va a abocar Alfonso Pereira. Así que Alfonso Pereira decide viajar con toda su familia hacia su hacienda Cuchitambo. Primero lo hace a regañadientes. Alfonso Pereira, como le debía cierta plata a su tío, pues termina aceptando. Y además, como su hija había quedado embarazada de un cholo que aparte de cholo se había dado a la fuga, y para que la gente de la ciudad de Quito no tenga nada que decir de la familia Pereira, entonces Alfonso Pereira toma toda su familia y se va a la hacienda Cuchitambo. Aquí se desarrolla una pequeña mini trama en la cual Alfonso Pereira quiere hacer aparentar que el nuevo niño va a ser hijo de él y de su mujer y no que su hija había quedado embarazada. Entonces, lo único que quiere es evitar habladurías. ¿Se acuerdan de la novela A la costa que habíamos también analizado y del cómo es? Y del curuchupismo máximo que sucede o que sucedía en nuestra ciudad de Quito? Pues aquí lo tenemos nosotros también muy bien desarrollado. Ahora, ya en la hacienda Cuchitambo, Alfonso Pereira se aboca hacia su objeto de búsqueda. Para esto le van a ayudar, los ayudantes van a ser el cura del pueblo Tomachi, que es un pueblo que quedaba cerca de la hacienda Cuchitambo, y también van a ser el teniente político Jacinto Quintana. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos tres tipos, Alfonso Pereira, el cura y Jacinto Quintana, que es el teniente político de Tomachi, algo así como el alcalde, este, van a manipular a las gentes del pueblo de Tomachi para construir esta carretera. Alfonso Pereira les prometió réditos económicos, tanto al cura como a Jacinto Quintana, y en todo caso lo que hacen es, como habíamos dicho, manipular a la gente del pueblo. La gente del pueblo organiza una gran minga porque les convencen de que si se construye esta carretera el pueblo va a ser súper próspero. Y entonces toda la gente trabaja en esta minga y Alfonso Pereira lleva a sus guasipungos también a trabajar en esta gran minga y finalmente construyen la carretera. Pero ¿qué es lo que pasa? En mitad del trabajo la gente se va dando cuenta que este es un trabajo muy pero muy duro porque no lo hacen con casi nada de maquinaria sino que lo hacen a puro pala y pico. La gente termina cansándose. Alfonso Pereira y el cura a la final terminan dándoles trago a las personas para que se calmen, para que sigan trabajando de cierta forma o por lo menos para que no se quejen. Sin embargo, son los indígenas de Alfonso Pereira los que terminan de construir esta carretera y este es un aspecto muy importante porque muchos indígenas terminan muriendo sepultados bajo la carretera. Me refiero, hay un pasaje específico dentro de la obra en la cual Alfonso Pereira, por ahorrarse plata, porque tenía que abrirse camino por otro lugar que le iba a costar más dinero, decide pasar la carretera por sobre una ciénaga. Y en la ciénaga, donde había profundos pozos, terminan muriendo muchísimos indígenas literalmente bajo la carretera. Bien, terminada la carretera, el pueblo Tomachi no es que gana nada de dinero, de hecho quedan bastante empobrecidos y los únicos que logran hacerse con plata son el cura, el Jacinto Quintana y Alfonso Pereira, quien comienza a tener muchísimos réditos y es más, en la ciudad de Quito se publica que Alfonso Pereira es el gran
salvador de la patria o el gran ejemplo del progreso del país, porque él con su propio esfuerzo y dinero había construido la carretera por el bien de la patria. En todo caso, ahí es cuando saltamos al siguiente objeto de búsqueda del señor Alfonso Pereira. Resulta que él tenía también que desalojar a los indígenas de su huasipungo y lo que hace es provocar un aluvión. Impide que se limpie la quebrada y cuando llegó el invierno pues viene toda la fuerza del río y se lleva a muchas personas, a muchos indígenas que habitaban cerca del río. Posteriormente los indígenas que se salvaron se asentaron en una loma que quedaba frente a la hacienda, frente al, si no estoy mal, era frente al río. En todo caso, viene el gringo Mr. Chappie a revisar la obra de la carretera, le felicita a Alfonso Pereira y le dice a Alfonso, ¿sabes qué, mijo? Necesito por favor que me desalojes también a esos indígenas de las montañas. Y eso es lo que también hace Alfonso Pereira. Fíjense que es interesante ver cómo no es Alfonso Pereira el que asume sus propios retos, sino que la gente, otros son los que le dan a Alfonso Pereira los objetivos que él tiene que seguir, ¿no? Así que Alfonso Pereira, justamente, primero, bueno, manda a desalojar a los indígenas y los indígenas se levantan en una protesta generalizada a mando de justamente Andrés Chiriquinga. Y finalmente lo que hace el señorito Alfonso Pereira es huir a Quito, porque los indígenas ya estaban por cogerle, y desde Quito manda tropas a aplacar la rebelión y ahí terminaría digamos, la trama de Alfonso Pereira. Del otro lado, tenemos al señor Andrés Chiriquinga, quien se supone que igual era un indígena guasipungo que tenía que casarse con otra mujer, pero él más bien decidió casarse con la Kunshi porque él amaba a la Kunshi. Sin embargo, era un amor súper tóxico porque él era muy celoso. Hoy un pasaje justo al inicio de la obra en la cual Andrés Chiriquinga está muy celoso porque su mujer no asomaba y cuando asoma pues le saca a la madre, a la pobre mujer queda reducida a menos en este caso, ¿no? En el caso de la mini trama que habíamos dicho que Alfonso Pereira quiere hacer pasar al hijo de su hija como su propio hijo, este, cuando da a luz la hija de Alfonso Pereira, mandan a llamar a la Kunshi para que le amamante al hijo de la hija de Alfonso Pereira, ¿no? En este caso, la pobre Kunshi también es violada por Alfonso Pereira y ella tiene que quedarse completamente en silencio porque primero, si le delata al jefe, pues va a haber problemas y segundo, si se lo dice a Andrés Chiliquinga, pues también le puede estar zamarreando. Así que también es una situación muy horrible la que tienen que padecer las mujeres indígenas dentro de la novela Guasipungo estoy hablando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con Andrés Chiliquinga? A Andrés Chiliquinga lo mandan a trabajar primero a talar ciertos árboles, creo que era justamente para liberar el camino para construir la carretera. Y en eso, Andrés Chiliquinga se corta el pie de un hachazo por muy rebelde, porque estaba muy enojado y se le abre una herida bastante fea a la cual tratan de curarle con telas de arañas y con otros elementos no muy saludables, lo cual termina pues haciendo que su pierna quede súper mal. A la final es curado por un brujo indígena quien le chupa toda la pus y él logra salvar la pierna porque estuvo a punto de perder la pierna. Participa en la construcción de la carretera y termina la construcción de la carretera. Y aquí es cuando la cosa se va a poner bastante negra para Andrés Chiriquinga. Cuando terminan de construir la carretera, habíamos dicho que Alfonso Pereira comienza a ganar mucha plata. El problema es que esta plata él la gana con el trabajo de los indígenas, pero Alfonso Pereira no quiere darle nada de, digamos, no quiere socializar las ganancias que le había tenido con el trabajo de los indígenas. Así que los indígenas están muriéndose del hambre. Un día una vaca se había caído en una zanja y se había muerto y había estado ahí como más o menos unos 2 días muerta. Y lo que hace Alfonso Pereira es mandar a enterrar a la vaca para que los indígenas no puedan ir y llevarse la carne de la vaca. Según Alfonso Pereira, si les dabas a los indígenas carne, pues se iban a acostumbrar y iban a querer más carne, ¿no? Entonces manda a enterrar a la vaca. Lo que pasa es que los indígenas aprovechan la noche, furtivamente desentierran a la vaca y se llevan la carne pero ya putrefacta del animal. Entre estos indígenas estaba Andrés Chiliquinga, quien se lleva este pedazo a la casa de él
y le despierta la Kunshi y asan entre los dos la carne y los dos se la comen. No le dan al hijo, entre los dos tenían un hijo y no le dan la carne porque se supone que él ya había comido un poco de mazamorra. El tema es que como la carne estaba podrida, les hace mal. Andrés Chilequinga vomita la carne, pero le dice a la Kunshi que no sea tonta, que no vomite la carne porque cómo va a desperdiciar ese manjar. El caso es que eso le termina siendo muy mal a la Kunshi y termina muriéndose. Aquí viene el objeto de búsqueda o un mini objeto de búsqueda de Andrés Chiliquinga y es conseguir dinero para enterrar a su mujer porque no podía enterrarle, no tenía plata. Él va donde el cura le dice, ¿sabes qué? Mi mujer está muerta y no tengo a enterrarla y el cura le dice, ¿sabes qué, mijo? Si no me pagas no la puedo enterrar y si la enterramos por allá nomás puede venir el diablo, así que me tienes que pagar para enterrarle, dice el cura. Así que Andrés Chiliquinga se encuentra una vaca que era de Alfonso Pereira, se la lleva a escondidas, se la vende, con esto logra enterrar a la mujer, pero descubren que él justamente se había robado la vaca y le azotan a él. El hijo chiquito, que habrá tenido unos 4 años, salta a defender al padre y también me lo azotan a él. Pasa esto, pasa el tema del aluvión que habíamos comentado y después viene el tema del desalojo. Cuando llega el tema del desalojo, Andrés Chiliquinga dijo, ya estuvo bueno, demasiada nota con Alfonso Pereira, entonces se alza en rebelión. Él, digamos, lidera la rebelión al grito de Ñucanchi Huasipungo, sale con todos los indígenas, atacan a los mayordomos y a los capataces de Alfonso Pereira, los matan, llegan a la hacienda, a la casa de la hacienda Cuchitambo, casi agarran a Alfonso Pereira, lamentablemente, como hemos dicho, el señorito se había ido a Quito y cuando manda a los soldados a aplacar la rebelión, estos soldados terminan con los indígenas y ahí se termina la novela. Muy bien, pasamos ahora sí al análisis de la novela. Vamos a hacernos la siguiente pregunta para entrar en el análisis de esta novela, porque no se trata de hablar de si la novela es buena, si es mala, si tuvo realidad histórica o no. Ya habíamos un poco propuesto que la novela Guasipungo no es una copia exacta de la realidad, porque es una obra literaria. Toda obra literaria va a estar exenta de ciertos errores históricos, por más realista que, entre comillas, se supone que sea. Si nosotros copiáramos lo que es la realidad, pues tuviéramos un texto de historia, no tuviéramos un texto de literatura. Ahora, ¿cuál es la premisa por la cual vamos a partir? Vamos a partir de la pregunta mágica, ¿qué tal si? Entonces la pregunta aquí es, para analizar esta obra de Huasipungo es, ¿qué tal si la modernidad hubiera llegado al Ecuador de ese tiempo? Es la pregunta que posiblemente, no sé si consciente o inconscientemente, se la hizo el señor Jorge Casa. Pero el tema es este. ¿Qué tal si la modernidad capitalista hubiera llegado a la sierra del Ecuador de aquel entonces? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si nosotros, bueno, leemos un poco los análisis de Agustín Cueva, nos damos cuenta que un poco lo que trata de hacer Jorge Casa es retratar ese Ecuador latifundista, ese Ecuador medioeval, que todavía habitaba en la Sierra del Ecuador. Ahora recordemos que en la Sierra del Ecuador nosotros vivíamos un país mucho más atrasado que la costa y sobre todo teniendo en cuenta de que la novela Huasipungo no estaba enfocada en la capital ecuatoriana, sino estaba enfocada en el campo. ¿A dónde quiero ir? Quiero decir que en el contexto de la novela es muy probable que en el campo ecuatoriano todavía se haya vivido un sistema completamente colonialista y latifundista. Así que la pregunta es válida. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sucedería si la realidad capitalista, conociéndola como nosotros la conocemos, venida de los Estados Unidos, por eso es Mr. Chapi el que le ordena a Alfonso Pereira construir la carretera y hablamos de los pozos petroleros? ¿Qué pasaría si esa modernidad capitalista llegara a la sierra ecuatoriana latifundista? ¿Cómo se conjugaría esa realidad del capitalismo con el colonialismo? La respuesta es no se puede conjugar el uno con el otro. Si hacemos un poco de recuerdo de cuáles eran los estamentos sociales del Ecuador colonial, sobre todo de la Sierra colonial,
aferrándonos a lo que habíamos dicho, en la sierra ecuatoriana, sobre todo en el campo ecuatoriano, jamás llegó la modernidad hasta la década de los 60 con la revolución agraria. En este sentido, vale decir que todavía en la sierra ecuatoriana había este tipo de estamentos. ¿Cuáles eran los estamentos? Teníamos a los blancos, teníamos a los mestizos y teníamos a los indígenas en la escala social. En los blancos nosotros teníamos a los hacendados, que se supone que eran los dueños de los medios de producción. Ahora, si recordamos un poco históricamente, el hacendado en la sociedad ecuatoriana pues era extremadamente perezoso. La burguesía pertenecía a la costa, no pertenecía al Ecuador. De hecho, en la costa hablamos de una pseudo burguesía, temas que se pueden tratar en historia que no lo vamos a abordar aquí. Y además, el latifundista no metió máquinas para labrar la tierra, es decir, era un sistema completamente atrasado, semifeudal. Por otro lado, teníamos al indígena, que es el que trabajaba en situación de concertaje, de ahí el guasipungo, para el hacendado. El indígena ponía toda su mano de obra a favor del hacendado, y nosotros sabemos que los indígenas eran muy segregados, ellos no se les permitía estar nomás en la ciudad. De hecho, tanto así que en algunas fotos históricas que se tienen de inicios del siglo XX, a los indígenas se los había borrado, se los había retocado algunas fotos, ¿no? Entonces los indígenas eran tratados como animales, eran segregados, eran literalmente tratados como siervos de la gleba. Por último, tenemos aquí a la condición del mestizo. Recordamos la condición del mestizo, sobre todo eso lo va a tratar magistralmente después Jorge Casa en su obra El Chulla, Romero y Flores. Ahí es donde termina de tratar la condición del mestizo, que no sabe si quiere ser indígena o si quiere ser blanco. Siempre va a querer ser blanco porque en el blanco está la riqueza, va a despreciar su lado indígena, sin embargo no puede despegarse de él. Y esa es la condición que nosotros también vamos a ver en esta obra, en la de Guasipungo, donde el mestizo va a trabajar para el blanco queriendo ser blanco, pero sabiendo que nunca va a llegar a ser blanco. Ahora, aquí vamos a quitar la palabra blanco por rico. Vamos a quitar la palabra blanco por hacendado. Así que vamos a llegar a la siguiente conclusión. Guasipungo no es el retrato del Ecuador de aquellos tiempos. Guasipungo es simplemente la exposición de lo peor del Ecuador de aquellos tiempos. Por eso, como obra literaria, podríamos decir que es una obra literaria de denuncia, más o menos. Podríamos decir que es una obra literaria que metaforiza la condición de la República del Ecuador y sus gentes. Sí, por eso es que Guasipungo es la gran obra indigenista y es la gran obra literaria. Ahora sí, habiendo hablado sobre los componentes dentro de la historia Guasipungo y cierta relación que tiene dentro de la historia y dentro de la realidad ecuatoriana como Ecuador, vamos a ver qué papel juegan los personajes de la obra dentro de esta realidad, dentro de esta especie de hipérbole que está haciendo el señor Jorge Icaza. Primero, el hacendado en Guasipungo. ¿Cuál es el representante del hacendado o del sistema hacendatario en Guasipungo? Es el señor Alfonso Pereira. Alfonso Pereira es la gran alegoría del pseudo burgués hacendado. ¿Por qué? Porque primero, él no es el que exploró los campos petroleros. Fueron los gringos los que vinieron y le dijeron, aquí hay petróleo. Él no es el que puso la plata. Fueron los gringos los que le financiaron, y él, en lugar de meter maquinaria porque le salió muy caro, usó la mano de obra que tenía, y siempre, siempre lo hizo a regañadientes. Nunca se sintió tan entusiasmado por esta empresa capitalista que le había llegado desde fuera. Por otra parte, recordamos la mini trama que había tenido con respecto de su hija, ¿no? Él vuelve a representar a los grandes hacendados quiteños, preocupados siempre en el que decir de la gente. Por eso es que viaja a la ciudad, perdón, viaja a su hacienda Cuchitambo, para evitar los que decires de la sociedad quiteña con respecto de su hija, que se había metido con un cholo. Qué gran pecado haberse metido con un cholo. Y por último, aquí vamos viendo la gran alegoría o del hacendado con respecto de la clase alta pudiente de nuestro país, hablando en términos de exageración, como el Estado ecuatoriano viene a defender a los ricos, porque el Estado ecuatoriano es el que envía a las tropas a acabar con la rebelión indígena. Más o menos nos podemos acordar en este aspecto sobre la obra de de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua.
Por otro lado, ¿cuál es el papel de los indígenas de Guasipungo? Ya habíamos visto que los indígenas eran tratados como siervos de la gleba dentro del contexto histórico real. Ahora, nos acordamos que ellos perecieron bajo la carretera que se construyó para beneficio del hacendado. Ahora, ¿cuál es la metáfora en este caso? El progreso del país fue construido sobre el cadáver de los indígenas o sobre el cadáver de muchos indígenas, y quienes se llevaron el rédito fueron los grandes hacendados, fueron los que gobiernan el país, los blancos en este caso. Además, recordar que justamente el papel de Jorge Casa no era representar la psicología de los indígenas. Hay mucha crítica sobre Huasipungo de que Jorge Casa no terminó de profundizar en los dilemas psicológicos de los indígenas a través de Andrés Chiliquinga. Ese no era el trabajo de Jorge Casa. Primero porque él no es indígena. Esto es una literatura indigenista. Es la mirada del mestizo hacia el indígena. Recordamos entonces aquí que la tarea de la obra Huasipungo es simplemente hacer una exageración de la realidad ecuatoriana. Ahora, ¿qué más podemos decir? Tenemos el papel del sacerdote. Si bien nosotros nos acordamos un poco de las clases sociales dentro de la colonia, fue la Iglesia Católica la que apoyó muchísimo los sistemas de explotación dentro de la colonia. En una fase de la colonia nosotros sabemos que la Iglesia Católica embriagó a los indígenas como método de sumisión, y eso también lo vemos dentro de la obra Huasipungo. Habíamos dicho que fue el sacerdote quien propuso darles alcohol a la gente del pueblo para que se calmen, para que trabajen tranquilamente en la construcción de esta carretera. Además, ¿por qué el cura, el sacerdote, no tiene nombre? Acabamos de decir que justamente la obra Huasipungo expone lo peor, lo más podrido de la República del Ecuador, y el sacerdote precisamente está exponiendo lo más podrido en representación de la Iglesia Católica. No todos los curas son iguales, no todos los curas son malos, ni todos los curas son angelitos. En este caso, el sacerdote de la población Tomachi es lo peor que se haya podido ver dentro de los términos de la institución católica, y eso es para lo que está en la obra literaria Huasipungo, para representar a lo más podrido de la Iglesia Católica. Y por último, el tema del mestizo. ¿Cuál es el mestizo prototipo aquí? Es el teniente político Jacinto Quintana. Jacinto Quintana representa a ese mestizo que quiere deslingarse completamente de su condición de pobreza y de su condición de indígena, y que va a lamer las botas del rico y del hacendado. Y lo más interesante es que históricamente nosotros sabemos que son los hacendados, son los ricos, los que no les interesa para nada a los mestizos, les consideran como inferiores a ellos. Y esto lo vemos en la obra. Hay una parte en la cual Alfonso Pereira y el sacerdote tienen relaciones sexuales con la mujer de de Jacinto Quintana cuando él no está. Aquí podemos ver cómo el rico y la Iglesia Católica no respetan al mestizo, pero sí lo usan a su favor. En conclusión, la obra Huasipungo es una obra monumental. Lo que yo he hecho en este caso es simplemente acercarme, tal vez desde una mirada no muy común a la obra Huasipungo. No quería centrarme en estas disquisiciones de si es buena obra literaria, de si es mala obra literaria, de por qué se vendió tanto, por qué no se vendió, de que si es real o es irreal con respecto a la realidad histórica del Ecuador. Simplemente quería ponerlo como un hecho literario, porque Huasipungo no es historia. Huasipungo simplemente es una obra literaria, y como obra literaria es una de las grandes joyas que tiene nuestro país. Yo personalmente les invito a leerlo, les invito a analizar la obra. Es una novela muy hermosa, muy enriquecedora, que si la tomamos como obra literaria nos vamos a llevar un gran, digamos, un gran acompañante de nuestras actividades lectoras. Sin nada más que añadir, pues les agradezco muchísimo si es que llegaron a esta parte del video. Ya saben lo de siempre, ayúdenme suscribiendo, compartiendo, comentando, y bueno, comenten qué les pareció este análisis. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.